cultura maya abarcó zonas del suroeste de México y Centroamérica, como Yucatán, Campeche, Quintana Roo, partes de Tabasco y de Chiapas, y también zonas de Guatemala, Honduras, Belice y El Salvador. Esto, lo cual les benefició por su extensa selva, que lo ayudaban en una zona estratégica, ya que al ser una zona muy húmeda, pues les daba una fortaleza a los mayas y los ayudaba ante un ataque sorpresivo. También la zona donde vivían era abundante el agua, y las cuales los dejaba muy bien estacionados en temas de reservas de agua, como cenotes o cuevas que eran usadas para extraer agua, y también esto los ayudaba a estar bien con el tema de sus instalaciones en sus ciudades principales, y de los cuales los ayudaba mucho. En la organización política, el Xalachwinic era el principal autoridad de los mayas. Era uno de los cientos de reyes de varias aldeas apartadas de las grandes ciudades. Estas se llamaban ciudades-estados. Se llamaban así porque si la aldea caía, pues todo lo demás ya no, y les daba tiempo para prepararse. Potom eran los cuerpos de seguridad que mantenían la paz en las diferentes aldeas o ciudades. La cultura maya estaba compuesta por diferentes clases sociales. En el nivel más bajo estaba el Pentacop, a los que se les restringía su libertad y estaban sometidos a trabajos forzosos y no gozaban de ningún derecho. En el segundo nivel, los Hap-Chembal y Unicop, que se encargaban de la agricultura y demás. En el tercer nivel eran los comerciantes, que se encargaban de comerciar de ciudad en ciudad y con el paso recopilaban información para el rey. El cuarto nivel eran los Atkuhuan, donde ellos tenían el conocimiento en la astronomía, matemáticas, medicina y la adivinación. Y gracias a ellos eran los que asesoraban al Xalachwinic y hacían rituales y ofrendas. El quinto nivel era el Xalachwinic. Vivía en un palacio rodeado de sirvientes y pentacops. Él era el que se encargaba de las aldeas de los agricultores ubicadas lejos del centro de la ciudad y a cuidar de la realización de ceremonias y fiestas. La economía maya se basaba principalmente en el trueque de bienes y servicios, y no en el trueque de moneda, como sucede en la actualidad, en donde los trueques eran por productos de otro grupo, de manera que las personas tuvieran lo que necesitaban y hacían el trueque de lo que les sobraba. Cada uno tenía un cierto concepto diferente. Los dioses que amaban pertenecían al sol, la luna, la lluvia, el maíz y el viento. En la organización también existían lo que eran sacerdotes y chamanes. Los chamanes eran sanadores, consejeros y grandes líderes espirituales. Y por otro lado, los sacerdotes veían la parte de mantener el orden sagrado en la sociedad. Así como igual los sacerdotes y los chamanes hacían los rituales, ofrendas y ceremonias. Esto se debía a que lo hacían para comunicarse con los dioses. Uno de los puntos más importantes a recalcar es que los mayas construyeron centros ceremoniales y ahí se realizaban ciertos rituales religiosos como sacrificios. Otro dato importante es que los mayas hacían sacrificios humanos para una forma de apaciguar. Eso significaba que querían poner paz a los dioses e igual a su bienestar de la comunidad. Periodo preclásico. Fue de las primeras comunidades en donde los mayas se establecieron en la región agricultura, cerámica y arquitectura. Este periodo se recalcaba por la construcción de También en este periodo los mayas pudieron desarrollar un calendario ritual y su manera de escribir era por medio de glifos. Luego está el periodo clásico. Se dio en el año 250 después de Cristo hasta el año 900 después de Cristo. En este periodo los mayas construyeron ciudades y estados desarrollando la escritura jeroglífica, también la astronomía y las matemáticas. En este periodo es muy recalcado por ciertos logros en varios aspectos, como el arte, arquitectura, ciencia y comercio.
fue en el año 900 después de Cristo a 1521 después de Cristo. Este periodo se le conoce como un periodo muy bélico. Esto se debía porque las ciudades peleaban constantemente entre ellas para poder crear y tener rutas comerciales y el poder de lo político y lo militar. Uno de los datos del posclásico es que se creaban alianzas de 3 ciudades. A esto se le llamaba triples alianzas. En el periodo posclásico hubo ciertos pueblos que abarcaron Mesoamérica. Estos fueron los toltecas, aztecas, mixtecas, totonacos, tarascos. La escritura maya era un sistema de símbolos que utilizaban para poder representar sonidos silábicos, ideas o acciones. Los mayas combinaban los fonogramas, ideogramas y pictogramas, básicamente dibujos, y así pudieran escribir la misma palabra pero de diferente manera. Por otro lado estaba la numeración, y esta se basaba en un sistema vigesimal y tenían 3 símbolos. El primero era en forma de concha y valía 0. El segundo era el punto, que vale 1. Y por último la línea horizontal, que su valor es de 5. Ellos escribían sus números de forma vertical y de abajo hacia arriba. El símbolo más bajo representaba las unidades base, la segunda posición se multiplicaba por 20 de la unidad, la tercera posición 400, y así sucesivamente. Y así los mayas pudieron crear números infinitos. Los mayas crearon diferentes calendarios para poder representar la fecha, pero en el que se centraron más fue en el calendario divino, o también llamado Solkin, donde un año equivalía a 260 días. Al igual que también utilizaban el calendario civil o el Hab, en el que usando el ciclo de Venus como una guía, al final calcularon que un año en realidad tiene 365 días. Los cacicazgos eran una forma que tenían los mayas de gobernar las aldeas. Estos fueron formados luego de que Mayapán fuera destruida y en la península de Yucatán se crearan rivalidades entre los mayas, lo que provocó que se formaran diversas jurisdicciones independientes que eran llamadas Cuxcabal, y en cada una de ellas había un Xalachwinich, quien era la persona con mayor poder. En la parte de la astronomía, los mayas veían el cosmos como una estructura de 3 niveles, y cada uno de ellos se dividía en 4 esquinas. En la parte superior se encontraba la bóveda celeste. Esta era sostenida por los Bacaps, y ahí era donde ocurrían los principales fenómenos astronómicos. La decadencia de los mayas fue un colapso que pasó en el periodo clásico, y esto, según se sabe, pasó por la deforestación, el agotamiento de los recursos naturales que tenían, los cambios climáticos, aunque también hay otra teoría. Esta dice que había mucho conflicto y guerras entre estas ciudades, y que por estas razones la población fue abandonando varias de las ciudades, pero aunque sí fueron abandonadas, la cultura maya no desapareció por completo, porque aunque se trasladaron a otros lugares, sus tradiciones las siguieron poniendo en práctica y básicamente todas sus costumbres.